Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Maxi. Bien, todo bien. Pablo Casas, juez. Antes de ser juez, como el juez es algo que te redefine. ¿Qué eras antes de ser juez? Intenté siempre ser una persona, intento hacerlo. Estudié Derecho, toda mi vida me dediqué a la justicia, entré a trabajar en el Poder Judicial a los 19 años, así que el Poder Judicial y yo tenemos bastantes años en común ya. Pero siempre me consideré una persona y me encanta pensar acerca de eso, de qué es lo que se pretende cuando se dice sos juez. Trabajo de juez, soy Pablo. No, te lo pregunto porque es una profesión que es casi vitalicia, digamos. Uno deja de ser juez cuando casi que se muere, ¿no? Digo, está planteado así, por lo menos en los términos locales. Acá en nuestro país. Porque nadie dice, bueno, no quiero ser más juez. Sí, hay casos donde se deja de ser juez, ya no todos los cargos en la Argentina son vitalicios, en la Corte Suprema a los 75 años ya por una cuestión de edad dejas de serlo, y en otros países es de otra manera. Sí, es una función esencial en términos democráticos, es algo muy importante para, como toda la distribución del poder y toda la forma en la cual nos organizamos para vivir en comunidad. Desde ahí es una función importante, si se quiere, pero no es más importante que ninguna otra, que tu profesión, que la de tantas otras personas. Bueno, por lo contrario, ¿no? Igual últimamente se han convertido en parte del escrutinio público constante, ¿no? Y hasta siendo objeto de los golpes del poder político de turno también, ¿no? Digo, ¿se siente eso en la profesión? Se siente, se vive personalmente como un dilema. Creemos que hay varias razones para que la comunidad tenga los niveles de confianza hacia lo que hacemos, pero a veces suena injusto, a veces suena recortado, que lo entendemos. Entendemos la dinámica del poder, entendemos la dinámica de la política, entendemos la dinámica de los medios de comunicación, pero muchas veces las cosas que salen bien en el Poder Judicial no son noticias, vos lo sabés. Es muy complicado contar una historia con algo que está bien y que sale bien. Siempre las historias necesitan de un conflicto y bueno, ahí estamos. También tenemos que poner la cara, que rendir cuentas, tenemos que poder hablarle a las personas de la comunidad respecto de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Por ahí es hasta parecido al periodismo en eso antes, ¿no? El periodismo de hoy está también en una especie de lucha interna y de revisión interna. Todavía el Poder Judicial aparece como una movida un poco corporativa. Sí, creo que toda la comunidad se vio atravesada por una reformulación y eso impactó obviamente en todas las actividades de las personas. La tecnología jugó en esto o está jugando un papel muy importante con muchos desafíos. Siempre hago esta aclaración cuando hablamos de la disrupción tecnológica, que hay muchas personas que en el mundo todavía no acceden, pero lo cierto es que pareciera que la tecnología nos atravesó y modificó la forma en la cual entendemos la vida y cómo nos relacionamos. Y eso obviamente impactó en todas las áreas y el Poder Judicial también se está revisando en sus formas de actuar, porque la demanda comunitaria y la posibilidad que da de estar mucho más cerca con las personas de la sociedad hace que tengamos que poder explicar lo que hacemos de otra forma. Marcaste ahí dos o tres puntos que son interesantes. Primero, las nuevas tecnologías, ¿no? En la manera por ahí de conectarse con la sociedad, en la manera de comunicar lo que se hace en el día a día. Decir, bueno, ok, a veces hay cosas que salen mal, pero durante el día a día, si querés ir a revisar, esto es lo que hacemos. Lo cual lleva a un segundo punto, ¿no? Ese acceso a la información donde vea muchas dudas sobre varios aspectos que tienen que ver con el Estado, pero por ahí específicamente también con la justicia. ¿Se ha cambiado? ¿Se está en proceso de cambio en ese sentido? Sí, me toca ser parte de quienes estamos trabajando para que eso se modifique. Se está modificando a nivel mundial y regionalmente y localmente tenemos mucha incidencia en esta política pública de lo que se conoce como estados abiertos, particularmente justicia abierta en mi caso, donde se hace eso, se transparenta lo que se hace con protección de datos personales también, ¿no? Esto siempre hago la aclaración porque ¿qué haces? Un enigmático, tiras
persona. No, un chiste. Sí, en realidad lo hacemos porque conocemos y somos muy conscientes de lo que en los ambientes digitales se conocen como el perfilamiento y los desafíos que hay en términos éticos, porque eso provoca mucho sesgo y aplicación de sesgo y aumenta discriminaciones que hoy se sufren, y la posibilidad de impactar de manera negativa es tan probable como la manera positiva que tiene de impactar la cuestión del manejo de datos a nivel tecnológico. Hoy, que los datos son el petróleo de la era, es una frase que se conoce, una frase hecha, pero es muy cierta. Entonces tenemos que tener cuidado con la protección de esos datos, porque, insisto, los invito a que recorran cualquier buscador en términos de los desafíos de protección de datos personales, y van a encontrar incluso series en Netflix que fueron muy exitosas. Marcabas algo que me parece importante, y aparte que es un tema casi de discusión permanente, ¿no? Del sesgo hacia la afuera, pero lo existe también hacia el adentro de los propios jueces. Claramente no son algoritmos, son personas. Y segundo, de algo que está muy presente, ¿no? Este sesgo no solamente por una cuestión de dónde viene esa persona, la procedencia geográfica, sino también por ahí de una cuestión de género. Sí, obviamente, cuando se habla de los sesgos en los ambientes digitales, no son más que los propios sesgos que tenemos como personas, el gran trabajo que tenemos que seguir haciendo en términos de justamente nivelar esas cuestiones que hacen a una discriminación, a sufrimiento de violencia por el hecho de haber nacido con un sexo asignado por la naturaleza, por una etnia, por un color de piel. Hay muchas circunstancias que hacen a que sea urgente en términos de la concepción de derechos humanos de las personas, donde tenemos que entender que la diversidad y la diferencia no puede hacer que... ¿Te ha tocado a vos? ¿Te ha tocado cuestionarte un fallo que digas, che, hubiera fallado distinto si sería mujer, hubiera fallado distinto acá si yo viniera de otro lado? Sí, sin dudas, el ejercicio lo hago permanente. Siempre fui muy consciente de muchos de mis privilegios en la vida. Últimamente incluso reconocí el gran privilegio, o el privilegio, que significó nacer varón en esta sociedad. Pero también reconozco privilegios de oportunidades, sobre todo, ¿no? Provengo de una familia donde soy el primer profesional de mi familia. Tampoco es que estaba lleno de privilegios mi historia personal, pero el esfuerzo y las oportunidades que tuvieron en mi familia, como la de muchas personas de nuestra comunidad, hizo que yo pudiera acceder a cosas que después tomé conciencia que otras personas no tienen chance ni siquiera de soñar con alcanzar o tener la oportunidad de acceder. Una cosa que siempre uso es, hace poco tiempo, en términos de pensar la masculinidad, de qué tenemos para aportar en esta cuestión en la cuestión que hace a los géneros y a la situación de la diversidad, tiene que ver con que fui muy consciente de que no me pasó algo nunca en la vida que le atraviesan mujeres y géneros subalternos, que es salir con libertad a caminar por la calle. Algo tan sencillo, de que no se vea modificada mi ideación de por dónde caminar, y que cuando preguntás a tu alrededor, toda mujer en algún momento sintió temor en la calle, porque los varones, por circunstancias muy complejas, solemos generar una situación violenta en el espacio público hacia la mujer. Y la verdad que eso, dije, wow, cómo condiciona la vida de una forma que a mí nunca se me condicionó. Y eso llevado a otras escalas, obviamente, en lo que se conoce como el techo de cristal, el acceso a oportunidades en el ámbito laboral, a la cuestión de las tareas domésticas y la asignación de roles tradicionales, me convoca por lo menos a problematizar. Eso hace todo, obviamente, a hacer sociedades más justas sin la necesidad de estar impartiendo justicia, o se imparte de otra manera. Digo, volviendo a esto, ¿no? a la pregunta inicial, al ser juez, que me parece que a uno a veces lo cruza, es como ser árbitro, ¿viste? Es como que por ahí tenés la necesidad de pitar en el día a día en distintos momentos. ¿Tenés ese impulso de decir, no, mitad de vaso acá, mitad de vaso allá? ¿Sos un tipo que imparte justicia en otras áreas de tu vida?
En otras áreas, mi hija mayor ya me lo dijo en términos filosóficos, me dijo, sos neocantiano, o sea, me dijo, sí, lamentablemente o no, sí, soy una persona, como te dije, y me sale naturalmente de buscar eso. De Kant hay algo que siempre me gustó, esto de la universalización de la conducta, ¿no? De pensar, bueno, ¿qué pasaría si todos hiciéramos esto? Me parece que al menos da una buena regla, un buen parámetro de qué hacer. Y la verdad que, otra vez, en honor a Lara lo tengo que reconocer y a Camila, ¿no? Y en función de eso, digo, ¿brindás por esas cuestiones de justicia, así como... O cuando brindas por cosas más chiquitas? Brindo por cosas chiquitas y también cuando tengo que brindar, sobre todo en lo que hace a mi función, es en la canalización de conflicto, la disminución de la violencia y en la generación de más oportunidades. Bien, brindemos por eso entonces. Gracias. A vos.